Bueno, muy bien, como les anuncié, nos acompaña la madre de Enrique Tarrio, como dicen en inglés, el líder de los Proud Boys, recién condenado a 22 años de cárcel por el asalto del 6 de enero al Capitolio Nacional, en donde él no estuvo personalmente. Suni Duarte, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos acompaña también Sabino Jauregui, que fue abogado de su hijo en el juicio y que, bueno, es quien está trabajando, me imagino que en la apelación. Y empiezo, discúlpeme la primera pregunta, hay apelación, ¿no? Hay apelación, definitivamente. Este caso yo lo manejé en el juicio con mi amigo Naib Hassan. Él también me está ayudando con la apelación. Nosotros trabajamos en equipo. Ya pusimos los papeles en la corte para empezar el proceso de apelación, que es un proceso largo, un proceso complicado, pero ya hicimos lo que se llama en inglés, que es un Notice of Appeal. Ahora lo que hacemos es que revisamos a todos los transcritos de juicio, que estamos hablando de miles de páginas, porque fue un juicio que duró más de 5 meses. Y de ahí se hace lo que se llama el Initial Brief, que es el primer documento de la apelación. Ok. Como madre, primero, 22 años, ¿cuál es su reacción? Un número durísimo, durísimo porque nunca lo esperamos, nunca esperamos perder, mucho menos estar al pie de una apelación. 22 años excesivos para este caso. Muchas personas, muchos otros personas han tenido desde unos días hasta 3 meses, hasta 6 meses. Enrique, mi hijo, fue el más alto hasta el momento, que son 22 años. Dificilísimo para una madre poder entender eso. ¿Por qué cree que él es el de la condena más alta? Si no estuvo allí físicamente. Porque Enrique es la cara de todo este problema político. Él es la cara, es lo que representa este grupo en particular, que no es el único grupo que estuvo. Enrique, como tú dices, Juan Manuel, no estuvo el 6 de enero. Lo mandaron a quedarse fuera de lo que es el distrito de Washington. Él lo hizo caso, como siempre lo ha hecho a las autoridades, y sencillamente es la cara, es lo que la fiscalía, lo que el gobierno quiere que vean. Su cara ha sido muy pública siempre, durante varios años, y esta fue la oportunidad para usarlo a él en ese aspecto. A ver, nosotros tenemos algunas imágenes, él estuvo aquí justo después todavía no había sido encausado, ya había sucedido el ataque al Capitolio, ahí lo vemos, ¿no? Yo le pregunté, bueno, toda la historia de ese pullover que tiene puesto. Él me contó que vivía por el aeropuerto, me contó que había ido varias veces a Cuba, que sus padres eran de Arroyo Naranjo, y todo esto, ¿no? Pero yo quiero preguntarte un poco a ti para saber, porque esta es una familia cubana, a fin de cuentas, y es interesante, ¿no? Y yo, o sea, ¿tú llegaste qué? ¿De muy pequeña aquí a los Estados Unidos? Sí, su papá llegó de 5 años y yo llegué de 2. Ajá. Entonces son Cuban American Exacto. Y se criaron siempre aquí en Miami. Siempre estuvimos aquí en Miami. Y veo que conservas el español bastante bien, ¿no? Bastante bien. Bastante bueno, tu hijo un poco con más dificultad, pero eso es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una minoría. ¿Somos o no somos una minoría? Porque cuando les conviene dicen que los cubanos somos una minoría, cuando no, somos, qué sé yo, unos salvajes de derecha, etcétera, todo esto, ¿no? Yo le pregunté a él, disculpa, a lo mejor la pregunta es delicada, que a mí me llamaba la atención que decían, y estos son los dos puntos de vista, yo no estoy ahora justificando el asalto al Capitolio ni nada por el estilo, pero sí siempre me ha llamado la atención que decían que él era el líder de un grupo de racistas blancos. Yo no sé cómo es el padre, pero él no es necesariamente un blanco, mucho menos en la visión de un americano. ¿Tú sientes esa contradicción también? Sí, eso me molesta muchísimo y lo he dicho en varias ocasiones, que él sea un white supremacist, un supremacista blanco, me parece una cosa increíble porque solamente de verlo usted se da cuenta que él no es blanco. En Cuba tenemos lo que es el mulato, un poco más claro, un poco más oscuro, que es el caso de él, pero en ningún momento él es blanco. Entonces, que le digan eso molesta bastante.
Pero además que los blancos racistas se dejen dirigir por alguien que no es blanco también es una cosa extraña. No sé si eso salió a relucir en el juicio. Eso fue parte de nuestra defensa. En mucha de la prensa hay este mensaje que los Proud Boys era una organización de supremacistas blancas. La realidad es que en la constitución de los Proud Boys es antirracismo. Hay muchísimos Proud Boys que son afroamericanos. Hay Proud Boys que son judíos. Hay Proud Boys que son homosexuales. Hay hasta un Proud Boy que es un trans. Y nosotros sacamos todo eso como evidencia en el juicio. Es más, hasta muchos de los testigos que testificaron en el juicio que eran Proud Boys, uno era colombiano, uno era judío. Pero esto no es lo que se ve en las otras prensas. Ellos quieren hacer este mensaje, que estos son unos white supremacists que planearon este ataque en el Capitolio. Henry Enrique nunca estuvo en el Capitolio en enero 6. Él estaba lejísimo de ahí. Y el plan de ir a enero 6 era para hacer una protesta de la elección y para ellos enfrentarse en contra de Antifa, la organización izquierdista esa que le echó candela a todas las ciudades. A ellos lo que les gustaba era enfrentarse a Antifa y pelear con Antifa. Lo de ellos no era atacar a la policía. Eso no era lo que hacían los Proud Boys. Los Proud Boys en general respetaban a la autoridad de la policía. Pero ¿qué es lo que pasó en este caso? La fiscalía usó esa evidencia de violencia de ellos en contra de Antifa, usó esa evidencia en contra de ellos para decir que ellos planearon el ataque del Capitolio. Y Enrique, como el líder, el más famoso de enero 6, bueno, sufre las consecuencias ahora. Ahora, antes de entrar en los detalles de enero 6, que él condenó aquí sentado en esta mesa, me llamó la atención. Él me dijo, si yo hubiera estado, habría participado, pero no de esa manera violenta, es lo que recuerdo, ¿no? Y luego, vamos a una pausa, cuando regresemos, él también me confiesa que en algún momento trabajó para el FBI. Vamos a hablar de eso y si usted como madre sabe algún detalle. Seguimos hablando con la madre de Enrique Tarrio, ¿no? Que me imagino que es en español, con acento. Tarrio. Eso, ¿no? Tarrio, líder de los Proud Boys, condenado a 22 años de cárcel. Ya regresamos. A ver, seguimos hablando con Suni Duarte, cubana que vino de 2 años de edad, que todavía vive ahí por el aeropuerto. Todavía. Ajá. Sí. Madre de Enrique Tarrio. El otro lado de la historia sale en todas partes, que el asalto al Capitolio no tiene ninguna justificación, que la violencia no tiene ninguna justificación, ¿no? Porque después van a decir, no, ahí está acá justificando y te van arriba. A mí ya me importa eso también 3 pepinos, ¿no? Porque dicen lo que les da la gana. Pero yo lo que sí quiero es mostrar las contradicciones que los demás no lo muestran. Por ejemplo, y aquí ya no solo la cosa personal, como abogado, esta oportunidad única de un juicio tan importante, tenerte como abogado. Aquí hay gente que te dice, WhatsApp es secreto. Tengo entendido que en el juicio tenía todos los intercambios de llamadas, de textos, etcétera, ¿sí o no? Cientos de miles de mensajes. Sí. En una aplicación que se llama Telegram, que es hasta más segura que WhatsApp. Telegram se usa, con Telegram y Signal lo usan hasta nuestras agencias de inteligencia. O sea, que todo lo que tú escribas ahí, eso es un cuento, que eso es privado. Es un cuento. Ajá. Es un cuento y después te cogen esos mensajes que no tienen que ver nada con el delito y lo tratan de utilizar en tu Como contra. por ejemplo. Como por ejemplo ¿En el caso? cuando ellos se estaban preparando para ir a fajarse con Antifa, usaron esa evidencia para alegar que no es que se iban a fajar con Antifa, sino que iban a atacar el Capitolio. En alguno de esos intercambios de mensajes, Tarrio habla explícitamente de entrar violentamente al Capitolio. Ni un mensaje de eso. ¿Seguro? No existe. ¿No? No. Y entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál fue la prueba fundamental contra él? El problema es que a él lo acusan de 3 conspiraciones diferentes, ¿ok? Y básicamente las conspiraciones que la fiscalía usó en este caso usaron una teoría nueva que se llama el Tool Theory, la teoría de la herramienta. Ellos alegan que al él ser el líder de los Proud Boys y al él controlar todos estos Proud Boys, ellos actuaron como un ejemplo a las otras personas que estaban ahí en enero 6. Que ellos usaron otros humanos como herramientas. Entonces, él era responsable no nada más que por los Proud Boys, sino por las otras herramientas que estaban ahí en enero 6. Sin comunicar con ellos y sin hablar con ellos.
Vamos a volver ahí. ¿Tú sabías, desde cuándo sabías que él estaba en esta organización? ¿Lo aprobabas? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Alguna vez tuviste una conversación? Mira, mi hijo, estás metiéndote en un enredo, ten cuidado, o no. Realmente no, Juan Manuel. Yo no pensé de que él estuviera tan altamente involucrado en los Proud Boys, porque yo los veía como un grupo, ellos salían, tomaban, conversaban, pero nunca los vi como un grupo agresivo, extremista, como dicen. Realmente él no es una persona extremista de ninguna forma. Yo nunca lo vi así. Yo siempre lo vi como un grupo sencillo que realmente no tenía ningún tipo de organización, porque realmente ellos no son un grupo organizado. Entonces, y te lo digo porque yo trabajé con ellos mucho tiempo, con mi hijo mucho tiempo en un shop que él tenía, en una tienda que él tenía, y yo veía que inclusive había policías que venían, entraban, salían a hacer su Él dijo aquí que había pullover. trabajado con el FBI en algún momento. ¿Tú lo sabías? Sí, eso fue un poco hace muchos años, pero sí, sí lo sabía. Yo le pregunté si no había entrado en contradicción con sus amigos, que podían considerarlo que era un chivato, etcétera. Él dijo que no, que estuvo bien. Cuando, ojo, porque aquí todo el mundo está viendo también, cuando tú dices yo trabajé con ellos, es que tú trabajaste con los Proud Boys. No. Que trabajé en una tienda que tenía mi hijo y mi hija en común, Sí, que que era lo de vendían los pullover, t-shirts y t-shirts, ajá. Y yo ahí los ayudaba mucho con la contabilidad y veía la gente que entraba y salía. Y realmente nunca lo vi como un grupo de ninguna forma ni extremista, mucho menos blanco supremacista. Nunca lo vi como eso, así que nunca tuve que decirle que tuviera cuidado. Siempre como un hijo normal, ten cuidado con quien te juntas y cosas Sus de esas, ideas pero- políticas están más cerca del contacto contigo o con el padre. Probablemente conmigo. ¿Cómo te Eh, describes tú en ese sentido? O eh, sea, ¿qué tiene tu hijo de ti? De mí, que él él es nacido y criado aquí, y siempre le hemos enseñado que la Constitución, los derechos que tienen todos los ciudadanos americanos, siempre le inculcamos mucho eso a Henry. Y él lo aprendió muy bien, es decir, él está consciente de sus derechos y es parte de lo que pasó el 6 de enero, todos sabemos que no estuvo bien, yo por lo menos no lo veo bien. La forma de Él la que también me pasaron dijo que las no lo cosas. veía bien. Exacto, porque es que eso no lo puede ver bien, me imagino que mucha gente no lo pueda ver bien, ¿no? Pero de eso a que él controló o hizo, las pruebas en que la defensa puso en el juicio fueron contundentes. Nunca hubo ningún plan ni ninguna conspiración. Ahora, lo que yo tengo entendido es que el gobierno sí desplegó un equipo gigante que tenían incluso a un bufete que nunca había perdido un caso. Cuéntame de eso. O sea, el gobierno no tiene límites a la hora de tratar de probar un delito, puede gastar todo lo que quiera. Ese es el problema que tenemos, el gran problema que tenemos, que cuando el gobierno viene para ti, estás en problema porque ellos tienen recursos ilimitados. Ellos cogieron fiscales del país entero, los mejores de cada área. ¿Cuántos? Habían 6 fiscales ahí, más un equipo de apelación, que son abogados de apelación nada más. Tenían sentados ahí 4, 5, 6 agentes de la FBI que los ayudan a ellos en el caso. Tenían una persona de tecnología nada más. Atrás de eso tenían dos filas de fiscales también que trabajan ahí para el departamento. Entonces, es una cantidad de recursos que cuando estamos hablando de una persona normal, privada, es difícil competir en contra ellos. Pero esa no fue ni la única, no fue ni el motivo por qué ganaron. El problema es dónde se están teniendo estos juicios. Trataste de cambiar el juicio y sacarlo de Washington. Traté de sacarlo de Washington varias veces. No se pudo. No se pudo. Traté de trasladarlo Trump para acá, tampoco para va a Miami. poder. Trump tampoco lo va a poder. Y ese es el problema. El problema es que los jurados de Washington, D.C., el 98, 90 y pico % de ellos votaron para Biden. Cuando nosotros, y Zuni sabe, Zuni estuvo conmigo en el juicio todos los días por 5 meses. Nosotros tuvimos 3 semanas tratando de escoger un jurado. Cada jurado que se le hacía una pregunta de cuál es tu opinión de los Proud Boys, decían, son unos white supremacists, son violentos, deben ser ilegales. Cada vez que se le hacía una pregunta al jurado, ¿qué es lo que tú piensas de Trump? Trump es un criminal y debe estar en la cárcel. Esos son nuestros jurados. Esos son los jurados que determinaron este caso. Así que es difícil. Tú puedes preguntarle al jurado
qué partido pertenecen. Yo no se lo pregunté, yo lo busqué. Eso es récord público. Yo busqué cada jurado qué partido eran. Yo le hice research ese completo. Yo lo busqué en Facebook, yo lo busqué Y al final, en ¿con Twitter. qué jurado? Todos eran demócratas, el jurado de nosotros. ¿Todos? Todos. Y al fin del día, que hizo una entrevista el líder del jurado. Pero tú puedes descalificar a alguien por el partido que pertenezca. Por eso nada más no. Eso no es suficiente porque un partido independientemente no quiere decir necesariamente que ese jurado no va a ser justo e imparcial. Pero en nuestro caso, yo tenía evidencia, no es nada más del partido de ellos, sino qué organizaciones sociales ellos tomaban parte, Claro. qué actividades hacían. Qué pena que me están diciendo que tengo que ir a un corte porque esto está interesantísimo, ¿no? Vamos a una pausa. Estaría bueno también los fiscales si quieren venir. Este es un punto de vista que nunca se ve. Y eso que me parece que periodísticamente tiene un interés, ¿no? Fíjate que no he entrado en una cosa sentimentaloide con Zuni ni nada. Estoy tratando de ser lo más frío posible y estoy seguro que para usted también ha sido interesante, pero regresamos con más.